nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, y continuamos con la serie del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la oración y el Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 26. Me dan un amén cuando ya tengan todos. Romanos 8, verso 26. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Pueden sentarse. Esta parte de la Biblia es una de las cosas más sublimes, importantes que debemos conocer, porque en toda nuestra vida, en todas las cosas que nosotros podamos pensar que tenemos algo de conocimiento, pues nos demuestra este texto que no conocemos, que no sabemos, que somos débiles y que no pedimos como conviene. Es como si el Espíritu Santo tomara nuestro propio lugar y tomara nuestras cargas y tomara nuestra posición y Él hablara por nosotros. Imagínense usted al Espíritu Santo en el altar de la gracia del Señor, en el mismo tercer cielo, en donde solo la voz sublime de Él puede hablar con Dios mismo, en donde el silencio se rompe con gemidos indecibles. Cuando decimos gemidos indecibles, significa que no los podemos decir, porque solo el Espíritu Santo los puede decir. El gemir, amados, es como el quejido de la paloma que está allí cuando va a poner su huevito. Ella se queja porque siente los dolores de su parto, por decirlo así. Y este gemido, amados, habla del dolor, de la angustia que el Espíritu mismo toma por nosotros, porque el Espíritu Santo sí conoce lo que está sucediendo, sí conoce lo que ha sucedido y sí conoce lo que nos va a suceder. Sí conoce lo que usted está sintiendo cuando su alma se desgarra por un ser querido, por un ser amado, por alguien que está grave o por alguien que está pasando una dificultad difícil o por alguien al que quisiéramos ayudar, pero no podemos muchas veces y solo podemos orar. Hay cosas que salen de nuestra mano, por ejemplo, alguien que está enjuiciado, por decir, o alguien que está en una terapia intensiva, o alguien que está con una enfermedad que los médicos han dicho no hay nada que hacer, y nosotros empezamos a orar y empezamos a pedir, amados, pero el Espíritu dice que somos débiles. O sea, no hay la fortaleza suficiente para perseverar en la misma oración. A veces la oración que nosotros hacemos es una oración que, aunque esté orientada a la necesidad, a veces no es la adecuada, no es la suficiente.
Usted ve, amados, solo para hablar de dosis, si cabe el término, cuando el Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, le pidió a sus discípulos que se quedaran allí y que oraran 1 hora. Y se fue, y cuando regresó los encontró dormidos. Y les llamó la atención y les pidió nuevamente que oraran. Y se volvió a ir otra hora. Y cuando regresó, estaban cargados de sueño. Y el sueño incapacita, el sueño paraliza, el sueño bloquea el pensamiento, el sueño es debilitante. Y hay una debilidad y hay un sueño espiritual que muchas veces, amados, nos obstruye nuestra oración. Se da cuenta que muchas veces estamos tan débiles físicamente y por qué no decirlo también espiritualmente, que no hay la fortaleza espiritual para perseverar y prevalecer en la oración. Entonces el Espíritu Santo toma el control. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad, no que nos quita la debilidad. Seguimos siendo débiles. Nadie es fuerte, solo Él. Y nos ayuda en la debilidad. Y esto es algo que debemos considerarlo siempre para que pidamos ayuda en la oración al Espíritu Santo. Porque Él sí sabe cómo conviene, Él sí sabe gemir, y el gemido del Espíritu Santo es como un llanto, o más que un llanto, que se hace en el trono de la gracia de Dios, allá en el tercer cielo, en donde el Espíritu Santo sí tiene acceso, sí tiene llegada, en donde Él es escuchado y en donde dice que el Padre sabe lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, amados, esto es algo supremamente lleno de gracia. Es una gracia superior a cualquier favor que Dios mismo nos pueda hacer, porque siempre el Espíritu de Dios estará en la oración con usted. No es que usted va a orar y usted ora solo, no. Cada que usted ora, el Espíritu Santo está allí para Él tomar la posición, para Él interceder, para Él clamar, para Él gemir, para Él pedir como conviene, para Él llenar toda la expectativa del Dios Padre. Porque solo el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Nadie conoce sino el Espíritu de Dios. Entonces, imagínense lo maravilloso que es tener la asistencia del Espíritu Santo siempre en su oración. Por más solo que esté usted físicamente, el Espíritu de Dios nunca se va a alejar de la oración. Dice que Él está allí, gime con gemidos indecibles. Él hace, amados, algo que nadie puede hacer. Usted puede convocar un ayuno y oración y estar aquí 50 hermanos en ayuno y oración, pero ninguno de los 50 va a superar lo que el Espíritu Santo hace. Y Él le va a ayudar en su debilidad. Porque usted llegará a un momento en que dice: ¿y qué más hago? ¿Qué más puedo decir? Y ya le dije, y usted se queda corto, pero el Espíritu Santo nunca. La debilidad puede ser el sueño, la debilidad puede ser distracción, la debilidad puede ser que sus pensamientos divagan.
El apóstol Pablo, amados, habla en términos incluyéndose él. ¿Qué pues cómo hemos de pedir? O sea, él se incluye. El gran apóstol dice que no sabe. Si él dice que no sabe, ¿qué pues diremos nosotros? Y entonces, amado, ese no sabe es como cuando nosotros estamos pidiendo como un niño que se nos dé una fruta que no está madura. Y el niño llora y grita y quiere que le den algo que todavía no está listo para que lo coma. Y así muchas veces nosotros estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo lo que no es, lo que no debemos. Y es el Espíritu Santo que es como que dice, a ver, Él bloquea lo que usted te puede estar diciendo, pero Él está en un nivel superior, enfocando. Imagínense, no sabemos ni siquiera muchas veces el tema del que tenemos que orar. A lo mejor, amados, a lo mejor usted está pidiendo por algo local, y a lo mejor Dios quiere que usted esté orando por Turquía o por Ucrania. Y el Espíritu Santo sí sabe. Sin embargo, nuestra posición es de miopes. Hay una insensatez muchas veces en nuestra oración. Pedimos lo que no conviene. Y estamos allí, como decir, molestando. Usted ha visto cuando un niño está molestando y llora por algo que usted dice, no, eso no te lo voy a dar. Y él persevera en su llanto, en su gemir, y usted sabe que no le va a dar eso, porque se va a hacer daño. Lo mismo Dios. Muchas veces nosotros estamos perseverando en una oración que Dios ha determinado que eso no va. Por eso es que finalmente el Señor Jesús también pidió, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo, no sea como yo, sino como tú dices, como tú quieres, Señor. O sea, el Señor tenía una conformidad y decía, no sea como yo pido, sino como tú quieres. Y la voluntad de Dios era que Él vaya a la cruz. Usted ve a veces, amado, nos aferramos tanto a algo que no es necesario que lo hagamos. Sin embargo, nosotros estamos allí con el mismo tema, y Dios nos escucha, amados, pero ¿a quién escuchará mejor? ¿A usted o al Espíritu Santo, que Él sí sabe cómo conviene? Entonces tenemos que darnos cuenta que nuestra oración siempre debe de terminar diciendo, Señor, no sea como yo, sino como tú quieres. Entonces usted está en el plano espiritual y ético razonable, en el que Dios ve su humildad, su sencillez. Usted está pidiendo porque al fin y al cabo pedimos sin saber, porque eso es lo que dice el Espíritu Santo. Pedimos sin saber, pero finalmente, como usted sabe que no sabe, tiene que decirle, Señor, tú sí sabes lo que es mejor. Tú sabes lo que es mejor, pero si es lo que yo estoy pidiendo, entonces concédelo, y si no, haz tu voluntad. Entonces Dios, que da mejor de lo que hemos pedido, porque así dice la Escritura, Dios da mejor de lo que hemos pedido, va a contestar conforme a su riqueza en gloria. La oración, amados, debe tener la sencillez de alguien que se sujeta a los propósitos y planes divinos. La oración no es para hacer rabietas, ni berrinches, ni es que yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, no, sino lo que tú quieras, Señor.
Usted observe la oración de algunos siervos de Dios que dijeron: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, concédeme esto. Abraham oró por Sodoma y Gomorra y le dijo: Señor, si hubieran 50. Y el Señor dijo: bueno, pues los 50. Señor, si hubieran 30. Señor, no se enoje mi Señor, dijo. No se enoje mi Señor, aún he empezado a hablar. Si hubieran 20, por los 20 no destruiré. Señor, si hubieran 10. Y usted vea, Dios sabía, pero Abraham estaba allí, clamando. Y lo único que pudo obtener realmente Abraham era algo que podemos ver, solo se salvó Lot y sus hijas. Solo 3 personas, amado. Solo 3 personas. Lot y sus hijas. Y por la gracia de Dios, por la misericordia, por la intercesión de Abraham. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades grandes, amado. No eran pequeñas, eran grandes. Pero Abraham no estaba pidiendo lo que era conveniente. Usted ve, amados, cómo era lo más alto de la corrupción que había. Dice que subió hasta los cielos el hedor de la corrupción, y Dios determinó que esa ciudad iba a desaparecer. Entonces, veamos, amados, que muchas veces estamos pidiendo algo que no sabemos. Imagínense si Sodoma y Gomorra hubieran permanecido como estaban. Cuánto mucho más estuviera corrompido el mundo. Mucho más. Acuérdense todas las aberraciones que de ahí hubieran salido. Y sin embargo, amados, el espíritu y el corazón del hombre es aberrante, está lleno de corrupción, de maldad, de odio, de crimen, de homicidio y de cosas desagradables. Entonces, debemos nosotros darnos cuenta que nuestra oración tiene que tener parámetros correctos, amado. A veces oramos por alguien que está gravísimo y nuestra oración debería ser: Señor, si te lo vas a llevar, llévalo pronto, que ya no sufra. Y si lo vas a dejar, sánalo pronto. En vez de decir: no, Señor, ¿cómo te lo vas a llevar? Y usted vea lo que se grita en los funerales. Es que Dios, y algunos dicen: yo estoy resentido con Dios. Pero la Biblia dice que Dios es justo. Usted no sabe, pero Dios sí sabe cuándo tiene que cortar algo. Entonces, si leemos el texto, amados, Romanos 8, nuevamente 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, nuestra posición, amado, es tan clara que tenemos nosotros que considerar que los creyentes, amado, no somos gigantes espirituales, somos enanos espirituales. El único grande es Dios, el único fuerte es su Santo Espíritu, que desde la creación ha estado presente, amado, y Él está con usted en medio de la oración. Usted siéntase asistido, acompañado, ayudado, fortalecido, guiado, enseñado
consolado por el Espíritu Santo. A veces pasamos de largo este versículo. Y yo diría que es la piedra angular de la oración. Porque toda oración va para el cielo. Y el único que sabe las cosas que se van a dar en el cielo es el Espíritu Santo. Y el único que sabe las cosas que se van a dar aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ya sabe lo que va a pasar, usted hace las cosas conforme a lo que va a pasar. Pero como nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que va a pasar, entonces Él tiene que guiarnos. Él tiene que orientarnos. Él tiene que tomar la batuta, el control de la oración, para que sepamos, amados, que nuestra debilidad está ahí. Siempre seremos débiles. No nos va a quitar la debilidad, nos va a ayudar en nuestra debilidad. Veamos en Efesios 6, verso 18. Efesios 6, verso 18. Y dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Es decir, amados, que nuestra oración debe ser en el Espíritu, no en el suyo, sino en el de Dios, porque está escrito con mayúscula. Observe bien la lectura, y es el Espíritu de Dios. Entonces, si comprendemos bien esta parte, amados, nos cambia totalmente todo el concepto que nosotros pudiéramos haber tenido sobre la oración, porque el Espíritu Santo está adelante de nosotros, pidiendo por nosotros, gimiendo por nosotros. Entonces nuestras oraciones van a ser más humildes, más sencillas, y dejando siempre que Dios tome el control de toda situación que se esté dando, porque siempre Dios hará mejor de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pedimos. Y un texto añadido que está ahí mismo en Romanos 8 dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le aman al Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que le aman al Señor. ¿Cómo entender eso, amados? ¿Cómo puede ser que usted, perdiendo un trabajo, le ayude a bien? ¿Cómo puede ser que se quiebre una pierna y eso le ayude a bien? ¿Cómo puede ser que se quede de tubo bajo y eso le ayude a bien? Usted no sabe lo que iba a pasar más adelante, pero el Señor sí. Entonces tenemos que ver que Dios hace cosas que usted no sabe, pero nos ayudan a bien. Las circunstancias que probablemente nosotros las llamamos como cosas adversas, pero a veces una interrupción de un minuto puede interrumpir o detener un accidente que iba a pasar. Porque Dios es sabio. Dios es sabio y sabe exactamente, amado. Él no se atrasa ni se adelanta. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Señor, ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecir? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Si tú lo conoces todo, si tú lo sabes todo. Señor, tú eres Dios infinitamente sabio. Tú eres el alfa y el omega, Señor.
Tú eres el principio y el fin. Tú eres el Dios sobrenatural, Señor. Señor, tú eres el que está en control de todas las cosas, Señor. Tú eres excelso, Señor, soberano. Haces como quiere. Nadie te puede decir qué haces, ni tú das cuenta a nadie de lo que tú haces, Señor. Pero sí sabemos que todo lo que haces es bueno, que todo lo que haces es justo, que todo lo que haces, Señor, es necesario, que todo lo que haces, Señor, está debidamente pensado, Señor, en tu mente infinita. Tú has determinado todas las cosas que van a suceder, Señor. Tú tienes control de los tiempos, Señor. Nuestros tiempos están contados en ti, Señor Padre, y tú conoces nuestros días, Señor Padre. Oh Dios, bendito sea tu nombre, que has dado a tu Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos fortalezca en nuestra debilidad, Señor, en medio de la oración. Porque qué hemos de pedir no sabemos, Señor. Tú lo sabes todo. Tú eres Dios que lo conoce todo, Señor, y eres tan bueno, tan sublime, que conoces nuestra necesidad. Y nuestra necesidad es que no conocemos lo que tenemos que pedir, y tú nos guías, Señor, allí en nuestra debilidad, allí en nuestra distracción, allí en nuestra falta de perseverancia, allí en nuestra miopía espiritual, Señor, allí en nuestra inmadurez, Señor, cuando pedimos lo que no conviene, Señor, y tú estás, Señor Padre, para guiarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para redarguirnos, para consolarnos, para quitar la aflicción de espíritu, para darnos, Señor, aliento, para darnos fortaleza, para enseñarnos a ser humildes, Señor, para quitarnos la altivez, para quitarnos el orgullo, para quitarnos la vanidad, para quitarnos, Señor, todo lo que estorbe, Señor Padre, y podamos tener una comunión plena contigo, Señor Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos aconseja, que gime por nosotros, Señor Padre, delante del trono de la gracia, allá en el tercer cielo, donde solamente Él puede ser escuchado, Señor Padre, Dios mío. Qué bueno eres, qué maravilloso es el Consolador que nos dejó el Señor. Bien decía su palabra: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendría el Consolador a ustedes. Señor, qué maravilloso es tu Santo Espíritu, Señor. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos capacita, Señor Padre, y nos da fortaleza en medio de la aflicción, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por nuestros hermanos que no han podido venir, Señor. Te rogamos, Señor Padre, que ellos puedan llegar a tu casa, Señor, todos los días de servicio, Señor Padre. Oh, te pedimos, Señor, que nos facilites en este tiempo de invierno, Señor, la llegada a tu casa, Señor. Oh, Padre, atamos toda fuerza contraria, Señor, que impida que podamos congregarnos, Señor Padre. Dios mío, necesitamos venir a tu casa, Señor. Necesitamos venir a tus atrios, Señor. Necesitamos alabarte, Señor. Necesitamos adorarte y glorificarte, Señor. Necesitamos decirte: Abba, Padre, tú eres nuestro Dios. Oh, papito lindo, Señor, te amamos, te adoramos, Señor. Oh, te amo, Jehová, fortaleza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ciertamente tú nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas nos cubrirás, Señor. Escudo y adarga eres tú, Señor. Escudo y adarga es tu verdad, Señor Padre, Dios mío. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, Señor Padre, porque tú estás conmigo. Gracias te damos, Señor. Tú eres nuestro socorro y nuestro escondedero, nuestro pronto auxilio y nuestro socorro en medio de la tribulación, Señor Padre. Manda ángeles, Señor Padre, a guardar nuestro entrar y nuestro salir, nuestro acostar y nuestro levantar. Oh, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Padre. Protégelos, guárdalos, Señor. Manda
ángeles a rodearlos, Señor Padre, para que el enemigo no los pueda alcanzar, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, con la sangre del Cordero cubrimos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe y a toda la familia, Señor, en Cristo Jesús, Señor. La cubrimos con tu sangre preciosa, Señor Padre, para que el enemigo no tenga parte en nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Señor, por siempre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén.